mismo. Buenas tardes, bienvenidos. A lo largo de esta semana, en los eventos de Hack Madrid, habéis tenido 3 ponencias sobre la temática del blockchain. Esto culmina en esta mesa redonda en la que participarán Alexer Brugin, Juan Pablo y Antonio Sánchez, los cuales son los ponentes que habéis tenido a lo largo de esta semana. La mesa redonda la moderará, Juan Antonio Leo, y será una mesa redonda sobre la temática de tecnología blockchain. Dicho esto, mencionar que el próximo evento de Hack Madrid será el día 4, si no me equivoco, a las 6:30, el Hackeando Cañas, un evento social virtual para la propia comunidad de Hack Madrid en la que podréis estar en un contexto más relajado. Dicho esto, nada más que decir por mi parte, que empiece la mesa redonda. Muchas gracias. Soy Juan Antonio Lleó, voy a moderar esta mesa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias a los ponentes. Ha habido esta semana unas magníficas presentaciones de todos los ponentes, cada uno con sus propios matices, y yo recomiendo, es una buena manera de comenzar con todo ello, es decir, si no lo habéis visto, podéis verlo, digamos, pronto se anunciará dónde van a estar, digamos, colgados, creo que en el canal de YouTube de Hack Madrid. Entonces recomiendo que lo veáis y que estarán disponibles. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con algunas de las preguntas. El mecanismo va a ser que yo hago algunas preguntas, digamos, para empezar a romper el hielo y todo esto, en principio a todos. Luego algunas preguntas más en concreto a alguno de los ponentes. Y, por favor, ir preparando, todos los que estáis escuchando y que queráis hacer preguntas, ir poniéndolas en los canales que disponemos para que yo se las pueda transmitir a los ponentes. Entonces, la primera pregunta para todos, creo que sé lo que vais a responder, o más o menos creo que estamos todos bastante de acuerdo, pero es importante, yo creo, que compartamos esta reflexión, ¿no? ¿Creéis que blockchain supone un antes y un después del intercambio de valor del dinero a nivel mundial? ¿O es solo una moda que pasará y no va a cambiar prácticamente nada? Y no sé si queréis, puedes empezar tú, Ale. Vale. Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación y estar aquí con ustedes compartiendo esta semana con lo que el blockchain puede entregarnos, ¿no?, a futuro y lo que está haciendo hoy. Ya es una realidad en muchas industrias y en muchas cosas. Y con respecto a la pregunta que me haces, me parece que no es una moda, porque si nos ponemos a ver un poco la esencia del blockchain y lo que el blockchain significa en cuanto a la forma de organizarnos como grupo de seres humanos, como sociedad, implica un cambio de paradigma muy grande con respecto a cómo nos veníamos organizando desde hace miles de años como humanidad, ¿no? Sistemas verticales, donde tenemos en general pocas personas que deciden sobre la gran mayoría, y a partir de la blockchain podemos empezar a crear un set de reglas comunitarias que nos ponemos todos de acuerdo y, por supuesto, aquellos que quieren generar ese valor por el cual estas reglas permiten construirlo, se agregan a este proceso y pueden compartir también al mismo tiempo de crear el valor, la redistribución del mismo como riqueza, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, me parece que no solo es una moda, sino que es un cambio fundacional, diría yo, para ver cómo podemos empezar a crear procesos más colaborativos, más cooperativos, y donde salir un poco de esa idea de competencia para pasar a una idea de colaborar. Esto, para mí, por lo menos de forma personal, me parece que es una visión de cómo agrandar una torta y cómo crear quizás nuevas tortas con respecto a la visión que hoy tenemos, que es, tenemos una torta pequeña y tratamos de cortarlo en la tajada más grande para cada uno, ¿no? Entonces,
Me parece que es un cambio paradigmático, un cambio sobre todo de conciencia en cómo podemos ver el valor que construimos tanto de forma individual como a través de su acumulación de cada individuo en forma colectiva, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es una utopía de alguna forma, o sea, es decir, seguramente, ojalá se materialice, pero está por ver, ¿no? Es decir, bueno, si queréis, Juan, ¿tienes que decir algo respecto a esto? ¿Cuál es tu opinión? Claro que sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Alejandro, yo creo que la tecnología blockchain está aquí para quedarse, esto no es una moda pasajera y es que es la primera vez que podemos transmitir valor, transferir valor por Internet de forma descentralizada. Algunos pueden argumentar que antes existían las millas de las aerolíneas o que uno podía enviar dinero bancario, pero dependíamos de una entidad central que controlaba nuestros activos, nuestro valor y que realmente ese valor no lo teníamos nosotros. Y yo creo que pues con la aparición de Bitcoin y todo lo que además ha permitido la tecnología blockchain es precisamente eso, es poder transferir valor sin fronteras, sin intermediarios, sin que nadie me pueda censurar, sin que nadie me pueda confiscar mis activos, con una otra serie de características inmensas que antes no existía. Entonces, respondiendo a tu pregunta de si creo que va a cambiar o no me acuerdo exactamente la formulación, pero la pregunta entiendo que era si va a revolucionar cómo se está transfiriendo valor. Yo creo que sí, yo creo que después de blockchain ya no vamos a necesitar todos los intermediarios que hoy en día existen y cada uno va a tener la opción de utilizar distintas herramientas basadas en el principio que nos trajo la tecnología blockchain. De pronto llegan nuevas tecnologías, que no hay que usar bloques, que no hay que usar prueba de trabajo, que no hay que usar una serie de elementos que componen la aparición inicial, digamos, de Bitcoin, pero que fueron gracias a, digamos, esta innovación inicial que nos da pues, estas nuevas oportunidades. Ok, muchas gracias. Antonio, ¿cuál es tu visión, digamos, de esta pregunta? ¿La repito? ¿Queréis que la repita? Digo. No, bueno, si quieres, por los Bueno, oyentes. sí. ¿Creéis que blockchain supone un antes y un después del intercambio de valor del dinero a nivel mundial o es solo una moda que pasará y no va a cambiar prácticamente nada? O sea, mucha gente a día de hoy cree que es una moda y están errando bastante grande. Y el cambio ya está desde hace mucho tiempo y se está viendo. O sea, cada día hay más adopción, cada día hay más gente que ya conoce Bitcoin de una forma u otra. Ya gracias al hack de Twitter de la última semana hay miles de millones de personas que gracias a eso saben lo que es Bitcoin. Como bien dice Ale y bien dice Juan, es un cambio de paradigma completamente. No necesitamos intermediarios, no necesitamos un ente centralizado para poder transferir X dinero a una persona que, por ejemplo, esté en América Latina desde España o, por ejemplo, en África hay mucha gente que no tiene documentación, o sea, no tienen el típico DNI y entonces no tienen acceso a la banca. Blockchain ha hecho que esta gente pueda tener acceso de alguna forma a un dinero y pagarlo casi instantáneamente, punto a punto. Nos quitamos el tema de centralizar, que es lo que hoy en día debemos de luchar más contra ello. O sea, todo lo que sea descentralización y distribuido es un plus. O sea, yo creo que el cambio ya está ahí. O sea, que la gente lo vea es que tienen que conocer lo que es la tecnología, lo que hay detrás. Y sinceramente yo creo que ya está sucediendo y nosotros lo estamos viendo, gracias a Dios, los primeros. O sea, ahí está la cosa bastante interesante. O sea, es una especie de choque de trenes, digamos, es decir, entre lo que es el modelo de sociedad tal cual lo conocemos hasta ahora y lo que se nos puede venir encima gracias a esta tecnología, yo creo, ¿no? Es decir, esto y también que nos ofrece también herramientas para la gobernanza, o sea, es decir, para cambiar, digamos, la forma de relacionarlos, también a nivel de globalidad. Tú lo estabais diciendo, dice, bueno, es que de repente yo puedo intercambiar valor entre cualquier persona del mundo que tenga esta tecnología y no dependo de un tercero. Entonces, todo ese tipo de cosas como que superan muchas de las cosas que conocemos hasta ahora, los estados mismamente, o sea, que eso, y ahí es donde también puede incidir. Vale, pues vamos a seguir. Un poco quería que habláramos entre todos, es decir, cuáles son las barreras de entrada
para un uso masivo de blockchain? ¿Puede ser la usabilidad una de ellas? ¿Qué posibles soluciones veis para ellos? Esto, quien queráis de vosotros tres, no sé, Alejandro, si quieres decir algo al respecto. Es decir, ¿cuál puede ser una barrera para entrar, para que se difunda la difusión masiva, digamos, de blockchain? Sí, me parece que una de las cuestiones tiene que ver con la tecnología. La gente en general, como no conoce mucho de la esencia o el funcionamiento de la tecnología o de los programas que utilizamos en el día a día, no sabemos lo que hay detrás. Y como blockchain, básicamente, una de las funciones, por lo menos por la cual la conocemos muy comúnmente, que tiene que ver con el reemplazo de los bancos y con el reemplazo de una empresa palpable detrás, ¿no? Nosotros siempre y sobre todo cuando hablamos de dinero, esperamos que el respaldo sea algo tangible o bueno, en realidad con los años, si nos ponemos a ver la historia económica, se ha ido perdiendo el respaldo del dinero. En una época era el oro, inclusive antes fue la sal, o son diferentes commodities, ¿no? Algunos proponen, como en el petro venezolano, proponían el petróleo, ¿no? Que por ahí es una energía no renovable y es nociva justamente para el ecosistema también. Entonces, un poco me parece que uno de los problemas de la adopción es que nos pone contra las cuerdas con respecto a lo que nosotros entendemos como proceso y como valor. Es decir, que es como sería como contraintuitivo, Juan Antonio, un poco lo que sucede con blockchain. Entonces, confiamos en una tecnología que no hay nadie detrás. Entonces eso nos hace un poco de cortocircuito. Con lo cual me parece que para que haya una adopción masiva, por un lado, hay que explicar muy bien dónde está la confianza, por qué debo confiar en un sistema de estas características, por qué es mejor que el sistema existente, con lo cual hay un trabajo de educación, me parece, por delante a nivel masivo, para una adopción masiva, muy claro en ese sentido, ¿sí? Y por otro lado, también está un poco lo que tú decías, Juan Antonio, de la usabilidad. Si nosotros vemos los sistemas o los software que han sido propuestos que corren como criptobilleteras sobre blockchain o cualquier otra aplicación descentralizada, cualquier DApp, en general eran bastante complicadas de usar, pero me parece que en los últimos 12 meses, 18 meses, estamos viendo una irrupción de nuevas blockchain, de nuevas propuestas, de nuevas DApp, que son mucho más sencillas de utilizar. No sé, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, una que es de la Fundación Aeternity, que, por ejemplo, permite que los pagos entre criptobilleteras se hagan en una dirección web. O sea que tú ya no necesitas saber o tener todo eso, ese hash y esa clave pública enorme, larguísima, sino que hoy directamente puedes decir, bueno, le voy a mandar un dinero, por ejemplo, a twitch.com/hackmadrid27. Entonces, este tipo de acciones y este tipo de cosas que se acercan más a lo que nosotros comprendemos, a lo que estamos acostumbrados, pueden ayudar mucho a esa adopción. Sí, eso creo que se puede hacer también con Ethereum, ¿no? Es decir, podrías tener una especie de dominio en Ethereum tuyo, es decir, Ale, tal dominio, tal nombre, economía fee de repente, es decir, eso se puede hacer y me imagino que en otras, ¿no, Antonio? Es decir, en ese caso. Sí, o sea, no tienen el mismo precio. En Eternity es bastante más barato. O sea, en base a AP, que es la wallet de Eternity, como bien dice nuestros compañeros Ale, da la opción de crear como un dominio de tu wallet para que a la hora de mandar X dinero a X persona sea mucho más sencillo. No tienes que poner el hash entero, la ristra, la alfanumérica de la dirección y pongas simplemente juanencrypto.chain y ya directamente se haga bastante más sencillo. Es como los DNS, o sea, como los dominios a la hora de navegar por Internet. Es una forma de facilitar la usabilidad de estas tecnologías blockchain. Y respondiendo, ya que estamos a la pregunta, Juan, yo creo, como bien dice Ale, que para solventar toda la problemática del tema de la usabilidad de blockchain, creo que un punto fuerte son el tema de regulación. O sea, ya sabemos que yo por mi trabajo y vosotros también sabéis que al final cada
país tiene regulaciones tecnológicas, de ley de protección de datos, de todo. O sea, esta tecnología va tan rápido que las leyes y y las regulaciones se quedan atrás. Entonces, claro, por ejemplo, si quieres tokenizar un activo mobiliario, desplegas un contrato inteligente en un momento, tokenizas X metros cuadrados de X edificio, pero claro, ya lo tienes una vez hecho, pero no puedes, en verdad, el sacar dinero de ello porque regulatoriamente en España está un poquito en pañales. Entonces, claro, yo creo que el tema regulatorio es muy importante en este caso. Luego, Ale ha dicho una cosita que me ha resultado interesante, que es que la tecnología blockchain no sabes finalmente quién hay detrás. Pero esto es como recordar cuando descargabais películas con el uTorrent, ¿vale? Al final son peer-to-peer. Tú te descargas una película, podría ser la película de verdad o podría ser una película, ya sabemos cómo. Al final, eso ha quedado a la gracia. Pero en este caso, tienes que tener en cuenta que cada nodo que está validando la blockchain, en este caso que vayas a utilizar, es un nodo validador que una persona ha puesto ahí porque confía en ese proyecto. Y si confía es porque es bueno, y si lo pone y hay más, al final la red va sumando nodos y hace que la propia red sea bastante más factible, sea más segura y de alguna forma eso ayuda al creer en ese proyecto. O sea, yo creo que así está bien. Sí, yo creo que una de las mejores maneras de ganar confianza es usarlo. Usar, digamos, la red, probarlo con cantidades pequeñas, evidentemente, y bueno, pues también. Totalmente. Eso. Juan, ¿qué nos tienes que decir respecto a la usabilidad y todo esto? ¿Cómo ves digamos, la implantación masiva de blockchain? Tienes muteado, creo. Sí, Perdona. tienes muteado, Juan. Gracias, gracias. Ya, disculpen. Estaba diciendo que sí, de acuerdo con lo que dicen Ale y Antonio, yo creo que el tema del desconocimiento es una de las principales barreras y para eso la educación es clave. Y digamos que yo creo que desde el trabajo que venimos haciendo desde GBA, desde Juan en Cripto en general, es precisamente para eso, es para difundir, que más gente sepa que esto existe, que más gente sepa cómo funciona y que aprendan a utilizarlo y que no les dé miedo, porque yo creo que el miedo es otra de las razones que hacen que actúan como barrera de entrada, ese miedo a lo desconocido, que están como ligados. Y ese miedo también se da un poco porque no hay reglas claras, entonces se conecta un poco con lo que mencionaba Antonio de la regulación. Si el gobierno no tiene reglas claras, pues el ciudadano promedio, el ciudadano común, dice, oye, no, yo a eso no me meto porque yo no sé si es ilegal, yo no sé si es legal, yo no sé si puedo hacerlo, si no puedo hacerlo, si me van a echar a la cárcel, qué impuestos tengo que pagar. Entonces eso, digamos que hace que se dificulte un poco la llegada de más personas al ecosistema o a que empiecen a utilizar la tecnología blockchain, las criptomonedas, etcétera. Y algo muy interesante que estamos empezando a discutir el tema de la confianza y que no sabemos quién está detrás. Yo creo que precisamente la tecnología blockchain lo que hace es tratar de eliminar la necesidad de confiar en alguien, que yo puedo leer el código, yo puedo ver el código, yo puedo ver que son las instrucciones las que se ejecutan, es código. Yo no tengo que confiar en quién lo escribió. Si yo lo entiendo y lo puedo leer, yo sé que son unas instrucciones que el código va a ejecutar, es matemáticas, es algo que realmente no hay que confiar en una entidad, no hay que confiar en una persona, sino hay que confiar en los números. Entonces eso es un cambio también de paradigma en ese sentido, que ya no tengo que confiar en el banco central o el gobierno o el banco comercial que me diga algo, sino que yo puedo ir a la blockchain y ver lo que está ahí escrito, y si estoy convencido de que eso es lo que yo quiero que sea o lo que yo creo que es, pues está bien. Entonces no confío en alguien, sino en matemáticas, que eso me parece pues muy interesante porque es un cambio en este tema de la confianza. Sí. Digo, bueno, ahora que no escucha nadie, tengo que decir que, bueno, que contamos con 3 divulgadores magníficos, cada uno en su campo y con matices y tal, y es todo un lujo, ¿eh? O sea, decir, la verdad es que los que estéis escuchando, aprovechad porque es muy importante lo que decís, es decir, que de repente tengáis buenos referentes, o sea, decir, que gente que no te venda la moto y eso, y que den cosas, o sea, que digan cosas que sean digamos, ciertas y que lo hagan de buena fe, ¿no?
Bueno, ya empieza a haber preguntas, entonces vamos a ir mezclando preguntas de los canales, en este caso es de Twitter. Entonces, alguien desde Twitter que no aparece, no podemos decir el nombre, no es fácil de averiguar. El objetivo central de blockchain es la seguridad, la privacidad y la distribución de las decisiones. Antonio, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Es su objetivo principal el blockchain? O sea, es uno de los pilares, pero yo creo que puede ser de verdad el más importante en el caso mío que voy a decir, porque al final es lo que vengo diciendo siempre, el tema de seguridad a día de hoy es lo muy importante y la verdad es que hay muchísimas soluciones en blockchain que de alguna forma favorecen a la seguridad del ciudadano hoy en día y sobre todo la privacidad. Todo lo que sea descentralizado, que no tenga nada que ver con un ente central, que al final capture todos los datos y que venda esos datos a un tercero para hacer mapeo de calor de nuestros GPS o estudios de mercado, todo eso al final favorece a que el usuario como nosotros esté de alguna forma un poco más libre de estas grandes corporaciones que son Microsoft, Google y Facebook, con todo lo que es anuncios y rastreadores a la hora de navegar y tal. O sea, yo creo que es el punto, a ser posible, más importante que hay en todo lo que viene siendo la tecnología blockchain. Vale, pues vamos a seguir. Una pregunta para Ale. Como siempre, si luego queréis participar alguno de vosotros, pues lo decís o cuando termine. ¿Es el sector del blockchain for good uno de los que más partido están sacando a esta tecnología y que cuenta con muchos ejemplos de éxito? Bueno, entendemos el blockchain for good, o sea, el blockchain para hacer el bien, digamos. Es decir, no sé, es un término en inglés. ¿Qué es lo que opinas de esto, vale? Sí, no sé si decir que es el que le está sacando más partido, ¿no? Porque me parece ya que hay muchas empresas que no se dedican al bien común, que le están sacando un gran partido y le van a sacar mucho más partido, pero sí creo que, a ver, yo que investigo todos esos temas hace muchos años, una de las cosas que encontré, por ejemplo, en toda la nueva irrupción de nuevas economías que están enfocadas en el bien común justamente, es que siempre le faltó la pata tecnológica, ¿no? Hay grandes frameworks teóricos, ¿no? Arquitecturas de pensamiento teóricas muy buenas con respecto a cómo podemos hacer una economía más sostenible, más inclusiva, pero que siempre les faltó o no están conectadas con la parte tecnológica, ¿no? Entonces, me parece que la irrupción de blockchain y lo que explicaba al principio, desde mi visión, lo que me parece que es tan importante con respecto a poder incluir a todas las personas por igual para hacer un proceso determinado, generar un valor determinado, le permite a todas estas nuevas economías, por el bien común, de poder tener una tecnología que sí las haga masivas y que permita que se adopten a escala mundial. Entonces, me parece que tiene un gran camino por ganar muchas cosas, estas nuevas economías, y de hecho sí, hay proyectos que vienen, hay proyectos pioneros para mí, inclusive hay un proyecto como la Solar Coin, que salió, el white paper creo que se escribió en el año 2013 y se largó en el año 2014, que si uno lee el white paper de SolarCoin y lee el white paper original de Satoshi Nakamoto, no tiene nada envidiarle, e inclusive la propuesta de SolarCoin habla de lo que debería ser una moneda, ¿no? Que por ahí Satoshi Nakamoto se enfocó más en el tema del intercambio de dinero, en reemplazar al sistema bancario por la cuestión de la crisis del 2008 y un montón de cuestiones que ya sabemos, pero me parece, por ejemplo, que en el caso de la SolarCoin implica un cambio de mentalidad de 180 grados de, por ejemplo, cómo vemos el valor. Es decir, la SolarCoin se emite porque nosotros nos autogeneremos la energía. Y por ser energía limpia y renovable, que ayuda a todo lo que sabemos de los efectos de invernadero y el cambio climático, la SolarCoin se emite desde la comunidad como un certificado, una recompensa, porque estamos haciendo un bien. Un bien para nosotros porque dejamos de pagar una tarifa. Entonces, fíjate, Juan Antonio, qué interesante, porque algo que nos parece que estamos atados a tener que pagar
una tarifa eléctrica, de pronto no solo lo podemos tener gratis, sino que nos genera un dinero por hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, en vez de gastar, nosotros no solo no gastamos, sino que tenemos un ingreso reconocido por la comunidad de la SolarCoin que nos emite una SolarCoin por hacer eso. Entonces, me parece que este tipo de procesos por el bien común empiezan a ser un gran camino que después, por supuesto, lo podemos extender a lo largo de la charla, Juan Antonio, que tienen que ver en cómo vemos al valor, en cómo vemos al valor y cómo vemos cada ser humano que aporta valor a una causa o a un objetivo o a un problema que tenemos como humanidad, ¿no? Así que me parece que hay un camino ahí muy interesante y muy impactante para todos nosotros a escala global. Sí, una cosa muy importante que conviene tener en cuenta es que todo esto se está haciendo ahora. O sea, es decir, Bitcoin lleva apenas 12 años. Otra cosa curiosa es que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y todavía goza de buena salud. Vamos a ver, puede dejar de funcionar, vamos, de usarse mañana. O sea, por el momento en que alguien se deje de usar masivamente, pues no tendría sentido. Pero lo que quería decir es que se está ahora actualmente definiendo, o sea, viendo para qué puede usarse y, bueno, como todos los ejemplos que estamos viendo y tal. O sea, es decir, con lo cual, en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de intervenir en eso, o sea, es decir, de ser parte de algo que se está creando. Entonces, eso también es algo muy importante para tener en cuenta. Estamos pensando qué es lo que se puede hacer con ello y lo podemos desarrollar. O sea, es decir, que eso es algo también que quería resaltar. Bueno, pues si Juan o Antonio queréis decir algo sobre esto, Juan. Digo, de la pregunta que hemos hecho antes, Sí, o esto perfecto. que estaba comentando, sí, sí. Yo creo que la mera existencia de blockchain y la aparición de Bitcoin ya están haciendo algo bueno para la humanidad. El hecho de cambiar el eje de poder, de quitarle poder a las entidades emisoras de dinero que controlan no solo cuánto imprimen, sino cuándo van a imprimir y lo más grave para mí, a quién se lo van a dar. Ya el hecho de pelearle ese poder, creo que está haciendo algo bueno para todos. Y Antonio, ¿quieres añadir algo? Sí, lo que ha dicho Juan está genial. O sea, al final tenemos que luchar todos contra la familia Rothschild, los Rockefeller y los Soros. Y luego, aparte de eso, como bien dice Ale, todo lo que la blockchain a día de hoy ha dado a la humanidad, la facilidad de, por ejemplo, donar X dinero a una ONG de Cabo Verde, con un Ethereum directamente para que creen un colegio o, por ejemplo, Etihad con el tema del café. O sea, imaginaros que gracias a un contrato inteligente en Ethereum y de pagar X dinero en Ether, los cafeteros de un país están saliendo adelante. Es un proyecto súper chulo. Luego también tenemos, yo como conozco Cardano, al final IOC está muy dirigido a países en subdesarrollo y están justamente, como bien ha dicho Ale, al final estos países tienen una falta tecnológica bastante grande y la blockchain le está dando una infinidad de oportunidades que no tienen por qué usar en plan centralizado con la banca. Al final tienes que desplegar CPDs, tienes que meter a gente trabajando con la banca descentralizada. En este caso, utilizando blockchain, es mucho más sencillo, o sea, mucho más fácil y yo creo que es un punto bastante favorable para que el día a día sea más sencillo. A día de hoy falta un poquito de adopción, ya lo sabemos todos, pero yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver un cambio salvaje como lo que hemos visto desde estos dos últimos. Yo creo que multiplica por 10. Sí. Una cosa importante también es que blockchain te permite hacer, como si dijéramos, auditorías instantáneas. Es decir, lo que tú hablabas del ejemplo de GitHub, del que tiene cierto que ver Alejandro también, ¿verdad? O sea, es decir, en que ellos adoptaran el blockchain, digamos, en sus inicios, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando tú haces una inversión en una ONG o en una empresa del tipo de GitHub, tú puedes ver que en el momento siguiente pues ya está disponible y puedes casi seguir a dónde va eso que tú estás aportando
pero eso también lo puedes hacer, por ejemplo, en el caso de una administración pública o digamos, si tuviera blockchain disponible, evidentemente, y eso, o sea, lo podrías hacer, digamos, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a avanzar un poquito más. Hay otra pregunta de Twitter que tiene que ver, digamos, con esto que estamos hablando ahora. Y pregunta, ¿cuál es el objetivo de las criptomonedas? Intercambio en el día a día, caja de ahorros propio, independencia de decisiones del Estado. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que tenemos que decir a esto. Yo creo que es un poco de esto y es algo más, pero bueno, seguimos con la rueda. Alejandro, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de las criptomonedas? Bueno, es la verdad que excelente la pregunta, me parece que abre el juego para poder hacer una tormenta de ideas entre todos y todas aquí y ver para qué nos pueden servir. Yo voy a dar mi visión, ¿no? Para qué me parece que pueden servir y creo que pueden servir para darnos los nuevos empleos del futuro, ¿no? Nosotros vemos cada vez más que por la propia lógica, y cuando uno estudia la economía, la propia lógica de mercado, una empresa del estilo de las que hoy existen, por supuesto, quieren cada vez reducir más sus costos y obtener mayores ganancias por propia lógica de cómo se emite el dinero. Entonces, el ser humano, un poco en la ecuación esa molesta, ¿no? Porque uno se enferma o tiene hijos o tiene que hacer cosas y no puede estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Si nosotros podemos crear procesos digitales y procesos también con máquinas físicas que puedan hacer esos trabajos, pues claramente esa automatización va a ir eliminando puestos de trabajos. A mí lo que me parece es que está bien que sea así, porque si nosotros también vemos en qué se emplean las personas en el mundo, el 70-75% son tareas manuales que nadie tiene ganas de hacer, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo, y que además el 50% de esas personas no les alcanza para vivir y comer todos los días, entonces lógicamente no disfrutan de su trabajo. Así que teniendo criptomonedas, como decía lo de la SolarCoin, o también, por ejemplo, hay monedas como Steam, criptomonedas que existen hace tiempo que nos permiten redistribuir las ganancias que se obtienen, por ejemplo, de publicidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy, si estamos en Facebook, toda la ganancia de nuestros posteos se la lleva Mark Zuckerberg, como ya lo sabemos. En cambio, procesos como Steam y otros nuevos que traen las criptomonedas nos permite que por ahí la organización se quede con el 0,5% y el otro 99,5% quede repartido entre todos los que postean. Entonces, lo que nos puede permitir criptomonedas bajo ese paradigma, bajo ese pensamiento, es que podamos tener ingresos decentes todos los habitantes del mundo y de forma por igual. Como lo dijo Antonio antes, lo bueno es que hay reglas, esas reglas no pueden ser modificadas y que se ejecutan a través o de contratos inteligentes o de funciones matemáticas de acuerdo a eventos que ocurren y que si los verificamos, como pueden ser los mineros que verifican en la del Bitcoin que se cumplió esa tarea, subir un posteo, generar energía solar, andar en bici, por ejemplo, a lo mejor porque nos conviene para dejar de usar los automóviles. También si podemos verificar todas esas acciones, pues entonces tendremos ingresos y no necesitamos ya tener el miedo o de perder un empleo, o no necesitamos, por ejemplo, el día de mañana tener una pensión, porque no nos vamos a jubilar o de aprender o de postear o de hacer determinadas tareas que ayudan a nuestra vida en comunidad. Entonces me parece que las criptomonedas, por lo menos desde mi lado, tienen impacto para eso, para generar una sociedad mucho más justa e inclusiva y donde podamos redistribuir de forma directa, sin la necesidad de un Estado ni de la decisión de un filántropo, ¿no? Ni de hacer donaciones, podemos redistribuir toda esa gran riqueza que estamos acumulando de manera exponencial en la humanidad en los últimos 20, 30 años. Gracias. Juan, ¿quieres añadir algo a esta pregunta? Sí, perfecto. Mira, las criptomonedas, digamos que por definición deberían ser monedas. Entonces la moneda tiene unas funciones que se han determinado a través de la historia, que es servir como unidad de cuenta, como medio de intercambio y como depósito de valor. Y creo que ahí en tu pregunta mencionabas también estas respuestas. Y medio de intercambio es poder transferir valor entre personas, o sea, poder intercambiar
valor cuando quieres pagar por algo, por ejemplo. Entonces, para eso sirven. Y el depósito de valor significa poder preservar valor en el tiempo y en el espacio. Significa que tú acumulas valor y después lo puedes usar más adelante o lo puedes usar en otro lado. ¿Sí? Más adelante es en el tiempo, en otro lado es en el espacio. Pero además de las criptomonedas, ya empiezan a salir otro tipo de activos, otro tipo de criptoactivos que tienen otras funciones que no son necesariamente transferir valor, depositar valor, pues servir como monedas. Entonces empiezas a tener, por ejemplo, los security tokens, que pueden ser acciones, pueden ser bonos, como Antonio mencionaba. Eventualmente uno puede empezar a tokenizar bienes físicos, activos reales, como bienes raíces. Entonces eso puede pasar. Y para mí, digamos que lo más interesante es que pueden empezar a servir para incentivar a la gente y remunerar a la gente por ciertas actividades que van a hacer. Y nos va a permitir organizarnos distinto como sociedad. Yo creo que gran parte del poder de la blockchain y de las criptomonedas o de los criptoactivos mejor es que nos van a permitir crear estas organizaciones autónomas descentralizadas o también conocidas como DAOs, que nos van a permitir por medio de unas reglas, incentivar unos comportamientos y hacer que las personas se comporten de cierta forma o más bien estén incentivadas a comportarse de cierta forma y obtengan una remuneración basada en esto. Y es una nueva forma de organizarnos como sociedad. Yo no estoy diciendo que las empresas se vayan a desaparecer o las instituciones o los gobiernos, pero por lo menos va a existir algo paralelo y de pronto sí les va a tomar un pedazo de la tajada donde yo puedo empezar a participar de un nuevo ecosistema, de una nueva organización que nuevamente es autónoma y descentralizada. Entonces yo creo que para responder la pregunta de nuevo, las criptomonedas, o como a mí me gusta llamarlos, los criptoactivos, sirven para muchas cosas, además de las que hoy tradicionalmente se están utilizando. Bueno, digo que por un lado recompensar, pero por otro lado penalizar, o sea, es decir, puede ser ambas cosas, o sea, es decir, si tú te comportas de una manera no adecuada y tal, y eso, pues puedes sufrir penalizaciones, entonces que también es eso, o sea, es decir, no solamente es la recompensa, sino que hay que tener en cuenta eso, igual que la reputación. Entonces, Antonio, ¿quieres comentar algo respecto a esa pregunta? Sí, ¿por qué no? A ver, como bien dice Juan, al final la mejor palabra para esto es criptoactivos. O sea, hay que diferenciar mucho de criptomonedas a token. O sea, los tokens en verdad se dan por servicios o por utilizar X proyecto o, por ejemplo, si tú tienes un nodo store por dejar un poco de almacenamiento de tu disco duro, lo dejas ahí directamente, te van pagando. Ese propio store te permite también utilizar la misma plataforma para tener un disco distribuido en todo el mundo, en la llamada niebla, no la nube, o sea, ya la niebla descentralizada, y así con un montón de proyectos. O sea, los criptoactivos, al final, como bien ha dicho Juan, nos permiten muchísimos servicios a día de hoy. Luego, las criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, eh, eso es el día a día del pago, dependiendo, luego puedes utilizar Monero si lo quieres que sea privado, utiliza Bitcoin si quieres pagos baratos, porque a día de hoy, por ejemplo, también es verdad que está barato Ethereum dependiendo del momento del día, pero yo creo que reserva de valor, no solo decir nunca en verdad que Bitcoin ni ninguna criptomoneda es reserva de valor, porque llevo mucho tiempo y he visto fluctuar tanto todas las clases de criptomonedas que al final, dependiendo de en el momento en el que compres y cómo termine, puede ser reserva de valor o no. Está claro que si compraste en 2010 es reserva de valor totalmente, pero hay que, como bien ha dicho antes Juan en la otra pregunta, hay que conocer mucho el mercado, estudiar muchísimo. O sea, a día de hoy, cada día intentamos que la gente entienda un poquito más lo que hay detrás de las criptomonedas, lo que hay detrás de la blockchain. Y yo creo que es súper importante que la gente antes de invertir en X sepan el uso real que tiene esa blockchain, porque hay muchas. Hay algunas que funcionan para bien, hay otras que funcionan para mal y hay otras que no funcionan para nada. O sea, eso hay que decirlo también. O sea, no toda la blockchain es buena. O sea, hay algunas cosas, hay unos proyectos que simplemente sirven para robarte y hay otros proyectos que por desgracia cayeron
por desgracia, en el hecho de que o no pudieron porque por falta de dinero o por lo que sea. O sea, hay que tenerlo claro y saber que la tecnología en sí va en un futuro a ayudarnos a lo más importante, que es ser nuestro propio banco, poder pagar de forma rápida, barata, a X persona por un servicio o por el simple hecho de que tengo un amigo en Venezuela y quiero enviarle X para que pueda comprarse lo que él quiera. Y esto, gracias a Dios, tenemos acceso a día de hoy y creo que es una gran, pero que gran ventaja. Así que ya está. Muy bien, vamos a ir contigo. Hay una pregunta que está relacionada. ¿Es la tecnología fundamental para el cambio de paradigmas en la sociedad? ¿Es solamente el blockchain, como por ejemplo para una economía de propósitos? O sea, ¿es la única tecnología, digamos, fundamental para el cambio de paradigmas? ¿Qué es lo que opinas, Antonio? A ver, suelo decir que no. A ver, en varios proyectos y tal que me suelen llamar por consejo, intento siempre que se hagan una pregunta. O sea, lo que tú quieres desarrollar, ¿necesitas blockchain sí o sí? ¿O solo lo quieres porque tenga la palabrita de blockchain para el marketing y la novedad? O sea, muchas cosas a día de hoy eh, no necesita blockchain. O sea, hay muchas tecnologías que hasta ahora han ido muy bien. Hay otras tecnologías, aparte de blockchain, que están surgiendo y que tienen funcionalidades distintas o pueden también ir en paralelo con blockchain para mejorar la propia, ya sea inteligencia artificial, ya sea machine learning, aprendizaje automático. O sea, cada persona tiene en sí para cada persona, cada tecnología tiene un significado, una función y una finalidad. Yo creo que en verdad tienes que pensar muy bien qué quieres buscar en tu proyecto, con qué visión y luego hacer un análisis de cómo poder solventar ese problema de la manera más fácil y más barata. O sea, muchas veces la tecnología blockchain ni es barata ni es fácil. Entonces, claro, si tú quieres, por ejemplo, un proyecto de trazabilidad y quieres que sea en Ethereum sí o sí por el hecho de que sea la moda, tienes que saber que a día de hoy un proyecto de trazabilidad en la blockchain de Ethereum se te va a ir eh, un dineral al mes por los fees de cada una de las transacciones, mientras que a lo mejor si lo miras en Wave o lo miras en NEM vas a tener transacciones más baratas. Pero si sales de la blockchain y lo haces con MySQL, con Mongo y lo haces con consultas normales y corrientes, con un QR, más barato todavía te va a salir. Y vas a encontrar mucho más desarrolladores para eso que para hacer un contrato en Solidity. O sea, hay que ser sincero. La tecnología blockchain es y va a ser un cambio enorme porque aparte de la seguridad, como hemos dicho, la facilidad de los pagos y de todo el tema de tokenización y todo, es un gran plus. Pero también es verdad que tenéis que pensar si lo necesitáis de verdad. Así que yo creo que con eso he respondido bien. Sí, yo desde luego estoy de acuerdo que no es la única tecnología, digamos, es decir, puede ser un mix de tecnologías, digamos, distintas para según qué casos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Sigue habiendo bastantes... Bueno, si quieres decir algo, digo, Sí, de sí, sí, repente sí. una No, venga, pequeña, venga, Juan. para complementar la respuesta de Antonio. Pues yo creo que al final la tecnología blockchain es una herramienta como todas las herramientas que existen, que el cambio no va a venir porque tengamos la tecnología blockchain, no es que ahí está la tecnología y ahora el mundo va a cambiar. Eso va a depender de nosotros, de los seres humanos, de cómo utilicemos la tecnología. Porque yo puedo crear un arma para defenderme y la estoy utilizando para defenderme, pero esa misma arma puede servir para matar y la estoy utilizando para matar. Entonces el arma no tiene nada que ver con lo que yo hago. Es lo que yo hago lo que tiene que ver con los cambios que se pueden dar. Entonces, si esperamos que porque está la tecnología ahí el mundo va a cambiar, pues no va a pasar nada. Tenemos que ver es cómo hacemos para utilizar esta tecnología para cambiar el mundo si eso es lo que queremos. Muy Yo también quiero aportar algo, Juan Antonio. También estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, lo que dice Juan, que realmente tenemos que ver primero, y como emprendedor lo digo,
enfocar bien el problema, ¿no? Entonces, cuando uno enfoca bien el problema, uno ahí puede ver si realmente uno necesita blockchain o necesita inteligencia artificial o necesita bases de datos o lo que sea. Ahí se puede ver muy bien. Y por otro lado, también tiene que ver con un poco para mí el cambio de conciencia o pensar qué es lo que queremos hacer, como decía Juan, porque te cuento un ejemplo de que cuando yo estuve participando en el partido de la Reta aquí en la Argentina, alrededor del año 2012, 2013, la gente se quejaba de los políticos y decía que hacían lo que se les daba la gana y que ellos habían hecho el voto y después el político se da vuelta y hace lo que quiere. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos un software para permitirle a la gente tomar las decisiones desde sus casas y poder decirle a un diputado en cada proyecto de ley lo que opinaban, si realmente quería que el diputado votara a favor o en contra. El 95% de la gente que se quejaba y que demás no usó el software porque tenían que llevar al hijo a entrenar o estaban ocupados con su trabajo o era un fin de semana y no querían ocupar el tiempo con eso. Es decir, la tecnología estaba disponible, pero nosotros no teníamos ganas de hacer eso. Entonces, me parece que muchas veces también tiene que ver con lo que queremos hacer y la tecnología es agnóstica, nos puede servir para bien o para mal. Entonces, el mayor cambio creo que ese es decir qué es lo que queremos nosotros como sociedad a futuro. Hombre, ahí yo creo que hay un dato muy importante, o sea, un aspecto muy importante, que es que no tenemos la conciencia, digamos, y la costumbre de lo que decía Alvin Toffler hace muchos años, lo que es las votaciones, digamos, ¿cómo se llama? La democracia diaria, digamos, ¿no? O sea, es decir, eso estamos acostumbrados a delegar las decisiones en políticos y tal. Entonces, tenemos la tecnología ahora mismo con blockchain, pero no tenemos ese entrenamiento de ver qué es importante y muchas veces temas de gobernanza, pues bueno, salen cosas un poco extrañas porque pues, la gente no vota, o sea, de repente, o votan siempre los mismos y entonces dices, joder, pues tienes la opción pero no lo usas, o sea, es decir, que eso es muy importante, o sea, es decir, que existe la opción pero hay que usarla, hay que ser consciente de eso y que verdaderamente tendría sentido cuando la mayoría lo usáramos. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Hay otra pregunta de Twitter que es: para impulsar las economías regionales y locales, ¿es importante una gran diversidad de criptomonedas? Actualmente tenemos cantidad de tokens, de repente, aparte de Ethereum y de Bitcoin, que son quizá los principales. Es decir, ¿es importante que haya mucha variedad de criptomonedas o es irrelevante? Muchas van a quedar en el camino. ¿Qué es lo que opináis? Venga, Antonio, que hace tiempo que no habla. A ver, Luego participaremos. gracias. Yo creo que, como he respondido antes, hay muchos proyectos que tienen su propio token y sirven para un propio servicio. También hay proyectos que son monedas sociales, dependiendo para qué uso, yo creo que vienen bien. También es verdad que tanta diversidad de tanta cripto puede ser un poco engorroso a la hora de tener una wallet de un proyecto, otra wallet de otro proyecto, que las API entre esas wallets interactúen con la moneda A de este poblado y que sea con la B de la otra, de los pueblos de al lado y tal. O sea, al final, yo creo que para monedas sociales de gente, em, yo creo que lo más importante sería el consenso y en crear una unidad, una moneda que sea, por ejemplo, para X región y tal. Y luego, claro, luego cada proyecto pues tendrá su toque. Pero creo que la unión en esta forma, digo, en este caso, hace un poquito la fuerza. O sea, es mi forma de verlo. Al final es que ya te digo, por uso y por conocimiento de a día de lo que dicen la gente y los usuarios con los que hablo diariamente, dicen que hay miles de blockchain, que la mitad no saben cómo funcionan, que cada día sale una nueva, que sí hay que actualizar la wallet para que el fork no sé qué, que sea que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que ha habido un swap y las monedas que tenían desaparecido porque ha pasado X tiempo. O sea, al final, cuanto más difícil,
va a ser. O sea, yo creo que habría que estudiarlo bastante bien. Y si se quiere crear una moneda, que se cree una moneda a nivel regional, que yo creo que en un futuro va a ser bastante más sencillo interactuar y funcionar con ella. Ok, Juan, ¿tienes algo que decir a esto de la diversidad de monedas y qué piensas? ¿Que haya monedas de repente globales tipo Ethereum o Bitcoin, o que tiene sentido una moneda local, por ejemplo? A ver, para responder directamente a la pregunta, yo creo que no son necesarias todas las criptomonedas o los tokens. Estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que al final tener una única unidad pues hace que las cosas sean más fáciles. Antes, digamos, cada rey o cada dueño de un terreno, cada señor feudal medía sus pies en sus pies. La medida era el pie y era el tamaño de su pie y cada pie era distinto, entonces en cada región pues las cosas medían distinto hasta que se estandarizó y hoy un pie creo que son 30,48 centímetros y esa es la estándar y esa es la medida que se utiliza en todo el mundo. Entonces, a mí me parece bien que cada uno cree su moneda si eso es lo que quiere y si hay otras personas que quieren participar de esa moneda o de ese token, por así decirlo, porque recordemos que aquí no son solo monedas, no son solo criptomonedas, sino que hay criptoactivos. Y si yo quiero crear un activo que está respaldado por una manzana, pues cree el activo y está respaldado por una manzana y si alguien quiere comprar ese activo porque quiere guardar una manzana en el futuro, pues buenísimo. Lo que pasa es que, como dice Antonio, pues si yo creo un activo para respaldar cada una de las cosas, uno tiene manzanas, el otro peces, el otro naranjas, el otro banano, pues volvemos al trueque. Entonces yo no creo que tener tanta diversidad de monedas sea conveniente. Creo que estamos en total libertad de hacerlo. Me parece bien que cada uno, si quiere crear su moneda, créela, pero no creo que vaya a ser eficiente, no creo que la mayoría de monedas vayan a existir. Perfecto. Alejandro, ¿quieres añadir algo a la diversidad Sí, de criptos? De acá voy a criptoactivos? poner polémica porque viene todo esto medio aburrido, estamos todos de acuerdo, así que yo no estoy de acuerdo con los dos ponentes anteriores y les voy a contar por qué, cuál es mi pensamiento, cuál es mi racional. Vengo estudiando el tema también hace muchos años porque me parece que es clave, me parece que es una gran pregunta y yo también siempre estuve en la dicotomía, ¿conviene una moneda global bien fuerte, que por supuesto que podamos emitir cada uno, o convienen miles y miles de pequeñas monedas que otorguen identidad a diferentes comunidades y que permitan, por ejemplo, propósitos pequeñitos en una determinada región, ¿no? Y la verdad que la conclusión que llegué es que se necesitan ambas. Se necesita una moneda global y se necesitan pequeñas monedas. Ahora, ¿cómo podemos conectar estos mundos? Y por suerte se ve que no soy el único que piensa en ese sentido porque hay muchas organizaciones descentralizadas que están trabajando en esto. ¿Y a qué me refiero? A que nosotros necesitamos miles y miles y muchísimas más criptomonedas circulando en el mundo, pero lo que tenemos que hacer es darle liquidez a todas las monedas. Es decir, si nosotros podemos hacer que si yo, Alejandro, genero la Solar Coin y Antonio espera recibir como pago Ethereum, yo le pueda pagar con Solar Coin y Antonio recibir Ethereum. ¿Para esto qué se necesita? Y para esto blockchain justo es la reina madre de todo. Se necesita la interoperabilidad y el poder conversar entre las diferentes blockchain. Entonces, hay, por ejemplo, organizaciones como Kyber Network, y hay otras más, nombro a una sola, que lo que empiezan a hacer es que permiten que determinados tokens se puedan intercambiar por los otros de forma transparente y además sin que el usuario ni siquiera se tenga que poner a pensar en el otro token. Es decir, yo pago con un Solar Coin y Antonio, de acuerdo al cambio, recibe el Ethereum. Esto es como funcionan las tarjetas de crédito. Básicamente, cuando yo viajo a otro país, yo en Argentina tengo pesos argentinos, viajo a Europa, pago con euros y yo no tengo que andar juntando los euros ni andar pensando. Yo gasto X pesos argentinos y Antonio recibirá euros. Bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy ya con varias organizaciones que están pensando en ese tema y me parece que es fundamental porque va a permitir que las llamadas monedas sociales, como bien decía Antonio, puedan empezar a surgir muy fuertemente. Inclusive en España está la moneda REC en Barcelona, que ya es muy conocida y que además permite, por ejemplo, algo muy interesante, que un mismo euro, una misma moneda, pueda circular varias veces antes de salir de una región. Entonces eso también es muy importante para permitir multiplicar
la generación de riqueza en un lugar. Así que me parece, desde mi punto de vista, tiene que haber muchas monedas, pero con este mecanismo de liquidez y de intercambio podemos hacer que en realidad todas las monedas sean una única. Desde luego lo más importante es que se usen, ¿no? O sea, es decir, todas las criptomonedas y los blockchain y tal, que se le den un uso y que sean útiles, o sea, que lo usemos. Bueno, ¿quieres añadir algo, Antonio? Sí, Que te veo ahí. es que Sistema digital, venga, sí, sí. Ale ha dicho la palabra prohibida dentro de lo que es la tecnología blockchain, que no sé si me sale porque me suele salir poco, interoperabilidad. O sea, a día de hoy, la interoperabilidad en tecnología blockchain es el dios de todo. O sea, es lo que todo blockchain quiere, todo lo que blockchain necesita y lo que no funciona ni para atrás. O sea, por desgracia, estaría genial tener miles de monedas sociales y que directamente tú llegaras a un sitio y dijeras, pues mira, yo quiero mi REC o quiero mi Indalcoin por Ethereum y directamente convertirlos. Pero de ahí a que se cumpla hay muchísimo, muchísimo desarrollo. Porque dependiendo de qué se haga, claro que si se crea al final el token dentro de Ethereum, todo es mucho más sencillo. Pero al final se congestiona bastante más Ethereum hasta que no llegue la 2.0 famosa. Correcto. Yo creo que el crear miles de tokens, como dice nuestro compañero Ale, no va a ser del todo bueno. Pero bueno, esa es mi forma de verlo. Yo creo que estoy más bien con Juan, que al final es importante el medir el uso y el crear una unidad regional o una unidad por provincias, pero no crear una para un tomate, una para para el pan, una para el ticket de la música del fin de semana, y creo que hay que limitar un poco ese uso porque, sinceramente, puede congestionar a día de hoy bastante la red. Pero sí, está claro que la funcionalidad y la finalidad tiene que ser esa de aquí a unos años. La interoperabilidad es lo que se busca, es el fin de poder desplegar cada tipo de blockchain que se comunique entre ellas y de alguna forma yo, por ejemplo, usar la red Cardano pudiendo pagar con Bitcoin y tal, o sea, sería magnífico, pero la parte técnica de lo que hay es verdaderamente complicado. Bueno, como podemos comprobar por la mesa redonda, efectivamente hay muchísimas cosas por resolver y están saliendo, digamos, ciertos problemas y todo esto. Entonces, Juan, si no quieres decir nada sobre lo que estamos discutiendo ahora, le hago otra pregunta a Antonio. Yo voy a decir algo rápido, solo Venga, sí, sí, para no, no quedarnos en el debate. Es que Ale también menciona una palabra que es muy importante y es, él dice, él cree que conviene tener muchas monedas. Y aquí la diferencia es entre lo que yo quiero y lo que yo creo que va a pasar. Entonces, sí, a mí me gustaría que cada persona pudiera crear su moneda y le da su valor y después la cambia por otra. El problema es que no creo que eso sea lo que va a pasar. Yo creo que vamos a tender a un estándar donde, porque para crear estos mercados de liquidez, a ver si termino la idea, para crear estos mercados de liquidez tiene que haber alguien que quiere mi moneda. Si yo quiero pagarte con la Juan Pablo Coin, pues tiene que haber alguien que la quiera recibir. Y si no hay nadie que la reciba, pues no hay nadie que prueba liquidez y al final pues se pierde todo el funcionamiento. Entonces, sí, yo quisiera que todos fuéramos felices y todos pudiéramos crear nuestro propio dinero, pero pues no creo que eso sea lo que va a pasar. Perfecto, pues mira, vamos a seguir con las preguntas. Hay una pregunta para Antonio en principio, aunque si queréis comentar alguna cosa después, perfecto. ¿Cómo puedo tener la certeza? Bueno, la hace Javier Cliquea, es el nick, digamos, que tengo. ¿Cómo puedo tener la certeza de que una plataforma blockchain dada se ejecuta bajo el código abierto que proclama? ¿Mm? Antonio, ¿comentamos esto, si os parece? Sí, claro, es sencillo. O sea, dentro de cada X proyecto, al final le encuentras lo que es el papel blanco, que detalla de A a Z todo lo que se va a hacer. Luego, aparte, hacen documentaciones de cómo funciona esa plataforma. El GitHub es público, puedes ver todo el código de ese proyecto. Tienes foros, tienes documentación, incluso tienes
anotaciones de la propia gente técnica del proyecto. Dependiendo de qué proyecto también hacen incluso análisis del código, hacen auditorías. En el caso de Cardano, por ejemplo, hace unos poquitos meses hicieron una auditoría externa de todo lo que llevan hasta ahora del código para verificar que era seguro antes de lanzar Seli, que se lanza dentro de una semanita y poco. Y claro, eso es muy importante. Como gente que comienza ahora con el tema de blockchain, está claro que te pueden vender perfectamente que es un proyecto descentralizado, un proyecto libre, de código abierto, pero que en realidad solamente quieran tu dinero y desaparecer. O sea, al final tenéis que tener mucho cuidado. Es muy importante ver el GitHub. O sea, el GitHub siempre es público y si ves que no hay códigos y que no han trabajado en los últimos 2 meses, yo de vosotros pasaba de ese proyecto y miraba a otro. O sea, últimamente hablé con Guillermo de DeFi la última semana y estuvimos valorando un proyecto de DeFi que iba a ser lanzado, no vamos a decir el nombre, pero en el GitHub no había absolutamente nada, ¿vale? Entonces eso ya hace sospechar bastante. O sea, es una cosa que hay que analizar mucho para que la persona en sí que quiera invertir tenga un poquito de conocimiento de dónde va a meter su dinero. O sea, es una pregunta súper interesante y muy importante hoy en día en el tema de blockchain y no solo en blockchain, en todo lo que sea código abierto. Al final tenemos la facilidad de poder comprar esos tokens o esas criptoactivos que sería como la acción de un startup que nosotros vemos que que tiene futuro. Podemos ver el papel blanco, el white paper de todo lo que van a ser, el roadmap, que es el mapa de ruta de todo lo que se va a ir haciendo, ver si lo van cumpliendo, ver el código que va saliendo. O sea, al final es una forma de llegar a muchos negocios y muchas empresas que de otra forma no podrías. O sea, el tema de blockchain en este caso da una facilidad para invertir en esto bastante grande. Pero también os digo una cosa que dijo mi amigo Jesús Pérez, que es muy importante, que él invierte en startups y dice, súper importante, de cada 10 startups te puede salir a lo mejor una bien, las otras 10 mal. Bueno, las otras 9 o incluso las mismas 10 te pueden salir mal. Así que hay que tener muchísimo cuidado de dónde se invierte, estudiar muchísimo, ver todo lo que hay detrás de cada una y hacerlo con cabeza. Un saludo. Juan, ¿quieres añadir algo como ingeniero, digamos? Pues yo creo que lo único que puedo decir es que realmente hay que, si uno quiere entender y verificar que efectivamente el código se va a ejecutar como se está diciendo, pues hay que leer el código, hay que ir al código, hay que tener, la pregunta creo que hablaba sobre blockchains. Si me puedes repetir la pregunta rápidamente, Juan, Sí, por por favor. supuesto. ¿Cómo puedo tener la certeza de que una plataforma blockchain dada se ejecuta bajo el código abierto que proclama? Sí, la única forma yo creo que es corriendo un propio nodo, es tener un nodo, tener el software que dice cuáles son las instrucciones que está corriendo y pues saber que mi nodo por lo menos está corriendo lo que yo leí que dice ahí. Otra forma es confiando en otros nodos y aquí yo tengo que aceptar, yo todavía no tengo un nodo de ninguna blockchain, entonces yo estoy confiando en que los otros nodos están diciendo lo que hay que hacer, que no debería, yo debería tener mi nodo. Claro, hombre, yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente que el código esté disponible, que tenga actualizaciones, que lo use bastante gente y tal, y desde luego la única forma de tener certeza sería si tú fueras capaz de analizar el código y comprobar, contrastar que efectivamente están haciendo lo que te están diciendo y que lo están haciendo bien, ¿no? Es decir, no es algo fácil, pero bueno, si ni siquiera te ponen el código, pues ya es algo para tenerlo en cuenta y para salir corriendo a lo mejor, o bueno, o confiar y ver lo que pasa. Alejandro, ¿quieres decir alguna cosa respecto a esto del código y eso? ¿Cuál es tu Sí, opinión? no, básicamente eso, me parece que la mejor manera siempre es comprobarlo a través de la propia experiencia, entonces, dependiendo de las posibilidades de cada uno y del grado de duda también, me parece que lo de correr un nodo para mucha gente va a ser muy complicado y va en contra un poco de la adopción de blockchain. Deberíamos buscar alguna manera mucho más simple, pero sí por lo menos podríamos comprobar, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, votar por sistema de blockchain, poder ver que ir al explorador de bloques y ver que efectivamente mi voto
contiene lo que yo había emitido en ese momento y poder comprobarlo en la cadena. Obviamente también voy a depender de que el recuento sea fehaciente con respecto a la lectura de todos esos bloques y que lo que se emite como resultado tenga que ver con eso también, ¿no? Entonces, quizás a veces se complica un poco el poder llegar realmente al hueso y a la raíz para comprobar algo, pero me parece que hay capas, que uno puede ir avanzando, puede, en principio, tenés que tener la posibilidad, pues yo he visto muchas blockchain que no tienen explorador, uno no puede ver ningún bloque y cómo lo que pasa. Entonces, si tú ya tienes un proyecto donde no te ofrecen un explorer, ya tienes que empezar a desconfiar, ¿no? Entonces, esto es como un poco la cebolla, hay que ir pelando capas y lo que hay que ir aprendiendo es saber qué cosas tengo que ir pidiéndole a ese equipo emprendedor o a ese nuevo proyecto de blockchain para yo poder ir comprobando de que funciona de la manera en que dice, ¿no? Así que de vuelta, vuelvo al principio de la charla, la educación, a educarnos y saber bien cómo son cada proceso e ir pidiendo y reclamando, tanto sea un emprendimiento como al Estado quizás, ¿por qué no?, que pueda entregar toda esa transparencia para que nosotros podamos ver que realmente se hace lo que se dice que se hace. Perfecto. Bueno, aquí la siguiente pregunta plantea un tema muy interesante, que es el tema de la web 3.0. No lo dice explícitamente, pero en la pregunta lo vais a ver que da pie a hablar de eso. Entonces, la pregunta es, ¿Twitter, Telegram, Twitch son distribuidas? ¿Están trabajando sobre blockchain? Si queremos alejarnos de todos los Facebook, digamos, y aplicaciones que conocemos, ¿qué aplicaciones sobre blockchain recomendáis? Gracias. Entonces, vamos a hablar de esto, digamos, es decir, ¿qué es la web tal cual la conocemos ahora y qué es eso de la web 3.0? ¿Se puede hacer, digamos, lo que estamos haciendo en Internet sobre blockchain? Da para muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de introducir el tema. ¿Cómo hacemos, Antonio, por ejemplo? Vale, o sea, este Meet, como bien ha comentado antes que lo ha dicho Ale, sería la solución para la gente que le gusta el tema de Facebook. Luego tenemos Mint, que es lo más parecido a Twitter, pero todo lo que has comentado al final, no sé quién ha hecho la pregunta, pero Twitter, ya sabemos de quién es, el tweet, el que seguramente alguna persona lo esté viendo ahora mismo, es de propiedad de Amazon. Luego Facebook ya sabemos de dónde es, Instagram también viene de Facebook, el propio WhatsApp viene de Facebook. Al final todos los datos, fotos, todo lo que pasa por esas aplicaciones se almacenan en los CPD centralizados de cada uno de ellos. O sea, es centralizado, de ninguna forma es distribuido. Aún siendo descentralizados, los CPDs de Amazon, por ejemplo, como los de AWS, tienen varios CPDs distribuidos por todo el mundo, pero al final es por temas de seguridad, es por temas de que en un propio sitio no caiga la red eléctrica y tal. Al final es por temas de seguridad, pero aún así siguen siendo programas centralizados, no usan blockchain. Alternativas. Para el uso similar a Facebook, Stemit. O sea, funciona muy bien y está muy chulo. Y para el uso similar a Twitter, tenéis Mint, que también está basado en blockchain y poco a poco va teniendo un poquito más de apoyo, de más adopción y la gente lo está empezando a utilizar. Al final ahí tenemos el punto clave. En este caso es la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Sabemos que están distribuidos entre los nodos que participan dentro de esa blockchain y de alguna forma podemos dormir mejor sabiendo que el Mark Zuckerberg no está vendiendo nuestros datos analítica para comprarse otra casa alrededor de su propia casa para que no lo espíen. O sea, es diferente. O sea, cada uno tiene una forma de ver las cosas bastante. Yo, por ejemplo, ni tengo Twitter. Tengo un Twitter de temas relacionados con criptomonedas, pero personal no tengo. El WhatsApp tampoco lo tengo. Uso Telegram y Señal. Y no tengo Facebook. Cada persona al final depende de lo paranoico que sea. Yo en este caso soy un poquito y me lo quité hace poco con todo el tema este del COVID. Ya llegó a un punto que dije basta ya y limpieza.
Vale, aquí apuntar que hay un otro blockchain que no hemos hablado, que es Blockstack, que está muy orientado, digamos, a la identidad de cada usuario y que tienen muchas aplicaciones, digamos, que pueden ser alternativas a todo esto que estamos viendo. Y bueno, no es el único, es decir, hay otros ejemplos. Entonces, Alejandro, ¿quieres decir algo sobre esto, sobre la Web 3.0? Sí, me parece que, y parafraseando un poco a Tim Berners-Lee y a Mark Andreessen, un poco pioneros, Tim Berners-Lee, padre de la World Wide Web, por supuesto, y Mark Andreessen, uno de los primeros que hizo el Netscape en su momento y que fue el primero además que hizo un fondo de inversión para blockchain allá por el año 2013, 2014, y ellos decían que si blockchain hubiera aparecido en la época que ellos empezaron con la Internet comercial, hoy Internet sería otro lugar, ¿no? Y se referían con eso a la promesa de una Internet libre, a la promesa de una Internet que aseguraba los datos de las personas y que no permitía lucrar de la manera que hoy están lucrando a corporaciones con eso. Entonces, me parece que utilizando las palabras de ellos nos podemos dar cuenta del impacto que puede tener blockchain con respecto a hacer una web 3.0 o realmente a cumplir la promesa de lo que iba a ser Internet, un poco reencauzar lo que está ocurriendo hoy en día, como bien lo describió Antonio. Entonces, en ese sentido, me parece que hay oportunidad de rehacer absolutamente todas las aplicaciones y procesos que no tienen blockchain, que no son, y no por ser amante de blockchain, digo, que no son descentralizados y distribuidos, ¿no? Entonces podemos, volviendo un poco a lo que dije al principio, dejar de tener organizaciones verticales y empezar a tener organizaciones horizontales en el sentido del concepto de prosumidor, el que produce y el que consume, ¿no? Entonces, nosotros producimos el contenido, pero además como somos consumidores del mercado, ese contenido se convierte en un token, en una moneda que luego podemos utilizar para adquirir bienes y servicios en un mercado. Entonces, me parece que es una linda conjunción, ¿no, Juan Antonio? Tenemos, por un lado, la posibilidad de asegurar nuestros datos de que no se comercialicen, o por lo menos hay una organización muy interesante que es Humanity.co, que lo que ellos dicen es que la propiedad de los datos debe ser un derecho humano y están proponiendo cambiar la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para agregar el derecho humano número 31, que sería que la propiedad de los datos es nuestra, ¿no? Y además han creado una app donde uno puede registrar en la blockchain los datos y cada empresa que quiere utilizar sus datos, ya sea navegando por internet y los requiere, ya sea porque es un laboratorio que quiere hacer, por ejemplo, un estudio de salud o algo, y necesitan sus datos, nos avisan a nosotros y nos dan un pago por utilizarlo. Es decir, dato protegido como servicio y que además yo recibo el dividendo o el beneficio del valor que genera, ¿no? Así que me parece que nada, que es muy No, interesante. no solamente eso, sino que te tienen que pedir permiso para poder acceder al dato. Es decir, es que es un cambio de repente muy interesante. O sea, comparado con el modelo actual, digamos, o sea, el modelo industrial trasladado a Internet, a esto que estamos hablando es un cambio de paradigma tremendo, ¿no? O sea, y conviene tenerlo en cuenta. Juan, Ah, ¿quieres añadir algo? Bueno, Antonio, te dejo para luego. Venga, Juan, ¿quieres añadir algo entonces? Yo quiero preguntarle a Ale cómo es la página, porque estoy buscando humanity.co y me sale que Sí, está en venta. HU-medio. Ah, guión medio. Sí, ¿Y después Manity? sí, humanity.co. Ok, ese guión medio era el clave. Exacto. Por mi parte, pues yo creo que la web 3.0 la estamos construyendo, esto está empezando. Hoy en día existen muchas limitaciones, incluyendo una que hemos mencionado de interoperabilidad. Hay que ver el tema de almacenamiento, cómo se va a solucionar, o si vamos, porque al final, si no está distribuida los nodos, si la información no se puede estar en muchos lugares, pues está igual centralizada, por más de que lo llamemos blockchain, por más de que la estructura de datos sea una cadena de bloques. Entonces, para mí la descentralización es muy importante, o la distribución es muy importante, y creo que esa misma distribución, pues, tiene unos limitantes. Digamos que hay unos trade-offs, no sé cómo se dice en español, unos pros y contras de cada solución. Yo personalmente no creo que la web 3.0 vaya a reemplazar todo lo que se hace en la web actual. Creo que de pronto sí la mayoría de procesos
en cuanto a privacidad, en cuanto a mis datos. Me gustaría que eso, por lo menos, si se evolucionara un poco. El proyecto que mencionas de Blockstack me parece muy interesante. Vamos a ver, estamos construyéndolo. Ojalá sea lo mejor. Yo creo que muchas cosas no van a pasar como nos gustaría, pero pues ojalá no. Ojalá esté equivocado. Antonio, ¿querías decir algo? Sí, ya ha adelantado un poquito Juan. Era referente justamente a eso, que lo más importante hoy en día es la descentralización y la distribución, de que cada proyecto en realidad, detrás de todo eso, la parte técnica, de alguna forma esté distribuida, que por desgracia no es así. O sea, la mayoría de los proyectos a día de hoy funcionan a través del cloud de AWS, de Amazon, de Azure, de Microsoft, y al final estamos intentando llevar a cabo un cambio utilizando lo que en realidad nosotros estamos intentando solucionar, que es la distribución o la descentralización, pero utilizando la centralización. Entonces, siempre lo digo, pero es que la gente que está empezando me gustaría que tuvieran ese matiz, que al final muchos de los proyectos que hoy en día buscan la descentralización están una gran manera centralizados. Entonces, es muy importante lo que bien ha dicho nuestro amigo Juan en cripto, que es que la gente se conciencie, que se informe y que se eduque, y que, por favor, monten nodos en su casa, que simplemente con una Raspberry como esta que tengo aquí conectada puede tener un nodo de Bitcoin, ¿vale? O puedes tener tu nodo de Storj, o puedes tener un montón de nodos. El nodo de Ethereum, puedes tener un nodo de Cardano, puedes tener miles con un consumo muy pequeñito, y así de verdad aportas valor al proyecto y de alguna forma haces que de verdad sea descentralizado, que esa es la finalidad de esta gran tecnología. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Otra pregunta, Daniel, no sé si es nuestro Daniel, pero bueno, vamos a suponer. ¿Qué recomendación hay para una persona que recién comienza en materia de información y empezar en la experimentación y usos actuales? ¿Es blockchain una herramienta o es una cultura? Vamos a hablar, digamos, sobre eso. Entonces, bueno, pues empieza tú, Antonio, ya que estamos contigo, y luego pasamos a Vale, Juan y a... Te toca. perfecto, sí, mejor. Como bien ha dicho Juan, es una herramienta, o sea, es una tecnología que nos aporta mucha variedad de soluciones, ya sean trazabilidad, ya sean datos, privacidad, securización de datos. O sea, a día de hoy puede ser también una cultura, dependiendo de cómo veas el tema de blockchain. Al final la tecnología puede llegar a ser una cultura. Depende de los pensamientos y de los fieles que seamos a ese propio proyecto. Yo creo que es súper importante que quien esté empezando en este mundito se informe muy bien, que vea desde dónde se informa, que hay páginas y páginas. O sea, yo recomiendo Bitcubi, recomiendo, si es aquí en España, en la academia de Bit.me, también tenéis la academia de Binance, luego hay un montón de páginas de noticias como Criptonoticias, CoinGraph, que suelen salir diariamente muchas noticias relacionadas con el tema de blockchain, y yo creo que eso sería primordial. Y luego el tema de la seguridad, también primordial. Si no lo visteis ayer cuando yo hablé, verlo, porque antes de empezar a comprar criptoactivos y almacenar y tal, hay que tener un poquito de sentido común a la hora de almacenarlos y de cómo hacerlo. Perfecto. Pues venga, ¿queréis decir algo? Juan. Bueno, sí, yo creo que aquí volvemos al mismo punto, que es estudiar, que es aprender, que es educarse. Hay muchas fuentes de información, los voy a dejar para que utilicen una herramienta que se llama Google. Ahí pueden encontrar o Ecosia o cualquiera que quieran, DuckDuckGo, creo que es bueno para estudiar. Si es una herramienta o es una cultura, yo creo que es algo nuevo. Es que precisamente la blockchain como tal, creo que puede ser una herramienta, pero hay más cosas que empiecen a surgir, porque
porque cuando Satoshi crea Bitcoin, crea algo mucho más que una tecnología. Esto tiene temas de criptografía, de economía, de finanzas, de sociología, de teoría de juegos. Y podría ser una lista larga, larga, larga de cosas que esto involucra. Y volvemos a conectarnos un poco con lo que yo creo que es una nueva forma de organizarnos como sociedad. Nos permite hacer unas cosas que antes no conocíamos y por eso es que esto es tan raro, por eso es que este bicho de la blockchain a veces nos cuesta tanto entenderlo, porque es que no hay nada que yo conozca que sea similar a esto. Y por otro lado, también hablando un poco lo que dice Antonio, yo personalmente estudié 3 meses antes de comprar mi primer Bitcoin. O sea, desde que empecé a decir, yo quiero comprar Bitcoin, me puse a estudiar. No creo que valga la pena demorarse tanto, porque parte del aprendizaje se hace, bueno, gastémonos $50 o $10 o $20 comprando un Bitcoin, enviándolo a la billetera, metiéndonos a un explorador de bloques. Oiga, ¿cómo se ve ese Bitcoin? Ah, mire, se fue de esta dirección a esta otra. ¿Y qué pasa si yo ahora lo envío? Y todo eso se puede hacer experimentando un poco. Entonces, si quieren aprender, pues es meterse, es empezar a aprender. La información está ahí en Internet. Yo obviamente recomendaría también Bitcoin, mi canal de YouTube si les interesa, porque soy yo, pero pues eso es como lo que puedo decirles. Bueno, al hilo de esto, desde luego, si queréis empezar, quizá Ethereum no es el mejor momento para hacerlo. Es decir, en Ethereum, de repente, pues un presupuesto de 50 de 100 euros, has hecho 3 o 4 transacciones y te has quedado, vamos, con nada, ¿no? O sea, es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo, por ejemplo, pues estoy ahora investigando otra red que es EOS. Entonces, de repente, que llevo haciendo pues mes y pico con un presupuesto bastante bajo y haciendo cientos de transacciones y tal, trabajando con los exchanges y eso, y bueno, pues he conseguido, digamos, trabajar con todo ello con un coste bastante pequeño que muchas veces lo asumen los propios sitios donde lo haces. Alejandro, ¿quieres aportar algo a esta pregunta? No, me parece sí que hay que investigar un poco la cultura hacker, ¿no? Del hacking, de investigar, de no quedarse con lo que uno dice, sino realmente comprobarlo por uno mismo. Nosotros en el movimiento global que hemos hecho de Economía Fi en la página, hemos abierto un centro de recursos donde hay tanto libros como artículos, como vídeos, como también proyectos que ya están funcionando donde nada, la gente puede ahí aprender más, así que con gusto luego si quieres ponemos en una placa o algo el lugar porque bueno, es punto de partida para aprender lo que son conceptos como Creative Commons, la P2P Foundation, eh, desde los objetivos del desarrollo sostenible porque son importantes, cómo hay criptomonedas que ya se están enfocando en ellos, vídeos de Andreas Antonopoulos, por ejemplo, cursos que se pueden tomar online, que ya hay en diferentes universidades y en diferentes organizaciones, así que me parece que también puede ser con lo de Juan que aporta, lo que ha dicho Antonio, herramientas útiles como para empezar. Perfecto, que estoy aquí con las preguntas y a veces es un poco complicado desmutear. Vamos a ver, vamos a ir terminando, si os parece. Entonces, hay un par de preguntas que de alguna forma están relacionadas. Las últimas es de Hack Madrid y de Daniel. Entonces, la de Hack Madrid es hablar un poco sobre qué proyectos innovadores creéis que merece la pena resaltar, digamos, aparte de lo que hemos estado hablando. Y otra pregunta sería cuáles son los posibles escenarios futuros del blockchain. O sea, como veis, unas preguntas que se puede responder con un sí o con un no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Pues si quieres, Alejandro, empiezas tú y damos opción a... Sí, a mí me parece que lo interesante de esto es que a medida que van surgiendo los problemas, como charlábamos antes, el tema de la liquidez y la interoperabilidad entre blockchain, que lo interesante de ser código abierto y de ser una comunidad que va entendiendo los problemas y cómo a veces hay que ir adaptando diferentes procesos a diferentes necesidades, empiezan a surgir o a haber muchos grupos que empiezan a trabajar para resolver esos problemas. Así que me parece que una de las cosas interesantes no es tanto por ahí proyectos en particular, sino líneas de desarrollo que está teniendo blockchain, como decía antes, el pensamiento de cómo generar liquidez entre tokens, que para mí es clave a futuro, eh, proyectos que tienen que ver con ver cómo podemos resolver
o generar incentivos para resolver los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como el cambio climático, como el tema de la contaminación de los océanos y del agua, y bueno, esos 17 objetivos que también son clave y que no está pudiendo responder ningún Estado en forma particular, ni tampoco nosotros como comunidad global. Entonces, me parece que esas dos líneas, el tema de la liquidez en los tokens y el tema del avance de cómo podemos ir resolviendo los objetivos del desarrollo sostenible son clave. Podría mencionar algunos proyectos nuevitos. Yo creo que en estos últimos 12 a 18 meses he visto, por lo menos desde mi lado, una explosión de proyectos de ese estilo. Por ejemplo, el tema de mantenernos sanos y en estado físico, y hay tokens como Limpo, tokens como True Gym, y de esos tokens hay como 6 o 7 que nos permiten, por ejemplo, a medida que caminamos o hacemos determinados ejercicios físicos, obtener un token a cambio. Tenemos otros que tienen que ver con, por ejemplo, reciclar los residuos que tenemos, y por el tema de reciclar los residuos y llevarlos a empresas que con ellos o producen biogás o reciclan los plásticos, también obtenemos tokens. Es decir que tenemos realmente toda una gama de líneas de desarrollo muy interesantes que creo que en los próximos 5 o 10 años van a sentar las bases de otra economía diferente y con ingresos muy interesantes para mucha gente que hoy no la está pasando bien. Perfecto. Juan, ¿quieres decir algo? Bueno, yo no estoy tan informado de estos nuevos proyectos que menciona Ale, que me parecen súper interesantes. Personalmente, le voy a preguntar que me dé un poquito más de información sobre los de reciclaje. Los de ejercicio conozco, pero tienen otras complejidades, pero sí, esos me interesan, no los conozco. También estoy de acuerdo con él en que más que un proyecto específico, me gustan, él lo llamaba líneas de desarrollo. Yo lo quisiera llamar como conceptos o como cosas que se pueden empezar a hacer. Algunos proyectos, la mayoría, como también lo mencionó Antonio, van a fracasar, entonces hay que tener mucho cuidado porque uno no puede poner todos sus huevos en la misma canasta. Pero el tema de lo que está pasando con finanzas descentralizadas, a mí personalmente me parece supremamente interesante. Hay un proyecto que de pronto puedo mencionar que precisamente trata de solucionar lo que menciona Alejandro del tema de la liquidez, se llama Uniswap, y es una forma de proveer liquidez para los tokens sin que haya una entidad detrás, sin que haya un intermediario, una entidad central controlando eso. Entonces, eso es interesante. Y también creo que en temas de identidad digital soberana hay varios proyectos, no sé cuáles son buenos, pero si solucionamos ese tema, yo creo que estamos dando un paso importantísimo en la web 3.0, en lograr, si nosotros controlamos nuestros datos, controlamos nuestra información, nuestra identidad digital, creo que sería un paso muy grande. No sé cuáles funcionen, no sé cuáles estén más avanzados, pero como concepto me parece genial eso. Sí, desde luego ahora mismo conviene echarle un ojo a DeFi, a la identidad digital y a trazabilidad, y hay una cantidad de proyectos bastante interesantes. Antonio, ¿tienes algo que decir a estos últimos planteamientos? ¿Cuál es el futuro? Recuerdo, digo, proyectos innovadores y posibles escenarios futuros del blockchain. Vale, a ver, proyectos, no vamos a hablar tampoco de muchos. Al final, todos sabemos, llevo una camiseta de un proyecto bastante bueno, pero bueno, aparte, como bien dice Juan, lo más importante no es el proyecto en sí, sino la finalidad de que cada usuario, cada miembro, cada persona encuentre de alguna forma el poder en sus datos, en la privacidad, el poder tener una identidad digital que nunca salga de su teléfono, o que si sale, como bien ha dicho Ale, te paguen por ello, que no se lleve ese X dinero Mark Zuckerberg por el hecho de que tú manejes X datos a la hora de navegar por Internet. Todo esto, el día de mañana, lo tendremos gracias no solo a blockchain, sino a muchas más tecnologías y a la sinergia de todas ellas. Yo creo que es súper importante, eh, es lo que viene en un futuro. O sea, tenemos que estar preparados, ya lo hemos dicho los tres, hay que estudiar mucho, hay que tener cuidado de dónde se mete, de dónde invertimos, pero yo creo que hay grandes proyectos
otros grandes proyectos fracasarán, no serán tan grandes, pero hay muchos proyectos, como ha dicho Ale, condicionados al tema social. O sea, porque si andas, al final te da X token, pero yo creo que si andas, a mí me daría un poco ese token hoy en día, pero bueno, esos tokens al final, ¿quién los quiere? O sea, no sé, habría que valorar al final que el uso final de X token y de saber que si ese proyecto tiene una finalidad en futuro que sea solvente, entonces sí, pero yo creo que entre todos los proyectos que hay ahora mismo, DeFi también, o sea, todo lo que es la finanza descentralizada, está siendo ahora mismo un boom enorme. El poder generar liquidez, como quien genera tomates en su huerto. O sea, eso me río bastante con Jesús Pérez de todo el tema este que estamos ahora con el tema de Cristoplaza, de ir generando liquidez con todo. Y me recuerda porque yo soy de campo, o sea, soy de un pueblo y tengo un huerto ecológico propio y me hace gracia, pero es verdad, o sea, cualquier persona a día de hoy puede generar liquidez por tener X token en su wallet o generar liquidez prestando dinero a otra persona un tiempo determinado. Y la verdad es que todas estas soluciones no podrían llevarse a cabo sin blockchain, o sea, una unidad central como un banco. Antonio, creo que te hemos perdido. Sí, se ha Bueno, quedado congelado. se ha quedado congelado. Vale, mira, vamos a ir cerrando la mesa. Entonces, Ya sabes. ahí, bueno, parece que vuelve. Si os parece, si queréis decir alguna otra cosa, algo que se quede en el tintero, hay muchísimas cosas, pero vamos, algo así que digáis que, bueno, sería una pena, digamos, que no lo digamos. Entonces, Ale, ya que estás, ¿quieres decir algo Sí, para sí, cerrar? quería aportar también que por ahí no lo tocamos y había quedado en el medio de la charla, que hay una iniciativa también con respecto a la democracia que me parece también muy interesante de seguir a futuro, a ver cómo evoluciona, y tiene que ver con eso que llamaba del incentivo para que la gente vote y se meta con la cosa pública, ¿no? Que tome las decisiones por lo que nos compete como grupo humano en una región, en una ciudad o en un país, ¿no? Y Democracy Earth, que es un desprendimiento, algo que salió también del Partido de la Red, está generando ya con una testnet en vivo la posibilidad de emitir un token llamado Vote por justamente participar de las decisiones ciudadanas. En la medida en que yo voto y me comprometo en tomar una decisión con respecto a un proyecto de ley o a ir a votar, tengo un token que luego, como bien dice Antonio, ¿para qué lo puedo usar? Justamente ahí es una de las trabas que tenemos en la adopción de blockchain y creo que hay también varios movimientos a nivel global que lo que están tratando de hacer es que estas monedas globales se conviertan en monedas globales complementarias de curso legal y ahí sí puedan convivir en la economía para cambiarlos. De todas maneras, algunos de los tokens que le comentaba a Juan, como por ejemplo Plasticoin en Uruguay, es una moneda que muchas marcas la apoyan y uno puede pagar partes de la compra o inclusive algunos pueden pagar la compra completa con ese token, ¿no? Entonces, tenemos maneras, inclusive la Municipalidad del Uruguay lo acepta como pago también de impuestos. Entonces, me parece que hay formas muy interesantes de convertir y de cambiar un poco la realidad que tenemos, ¿no? Dejando un poco de lado la idea por ahí de cobrar impuestos desde el Estado, porque lo puede hacer de otra manera con este tipo de redistribución. Me parece que, nada, que a futuro se abren unas perspectivas muy interesantes, ¿no? En la democracia. También hay un ejemplo muy bueno en la justicia, que se llama Cleros, cleros.io, que lo que hace es generar justicia a escala global. Es decir, cuando yo, por ejemplo, contrato a alguien que me haga un sitio web desde otro país, es muy difícil si no se cumple por un costo por ahí que son 100 o 200 euros, uno que realmente entre en un litigio, ¿no? ¿Y dónde se va a hacer? Entonces, este tipo de procesos también nos permitiría generar justicia o tener formas de resolver conflictos a escala global y que también una blockchain permite que se haga porque uno se puede inscribir como jurado y ser recompensado con un token en la medida en que vota o tiene una decisión en este tipo de litigio. Es decir,
me parece que hay una amplitud de temas y una amplitud de visiones que nos permiten realmente pensar las cosas de forma diferente. Así que un poco desde mi lado quería cerrar con eso, que investiguen, que se fijen todo este nuevas líneas de pensamiento y de desarrollo donde se puede aplicar blockchain no solo a la parte financiera, no solo a la parte económica, sino también a lo que tiene que ver con el quehacer humano. Bueno, justo acaban de volver Antonio y Juan. Entonces, si queréis dar, digamos, vuestro cierre a la mesa redonda, yo estaba ya diciendo, bueno, estos han huido, no quieren saber nada de nosotros, les hemos aburrido, se han dormido. Entonces, Juan, por ejemplo, pues dinos cuál es tu cierre, digamos, a la mesa, o si quieres aportar algo más. Bueno, yo quisiera invitarlos a seguir aprendiendo. Yo creo que las cosas tienen que ser sostenibles desde todo punto de vista, económicamente sostenibles, ambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles, y creo que se puede. Creo que, por ejemplo, estoy pensando pensamientos, pero por ejemplo, el sistema de reciclaje, pues la compañía que recibe esos materiales para reciclar y que emite un token puede hacer algo con ese reciclaje, ¿cierto? Eso lo va a utilizar para hacer algo. Entonces, de pronto el token representa un valor sobre el fruto que va a obtener la compañía. O sea, que no hay que pensar en que simplemente me dieron un token porque sí, gratis. Ese token puede tener un valor de cierta forma. Pero yo creo que el mensaje más claro es, si les interesa esto, si quieren que el mundo cambie, el mundo no va a cambiar solo. Hay que investigar, hay que trabajar y hay que educarse para poder sacar provecho también de las oportunidades que haya. Entonces es una invitación a eso y agradecerles pues a Hack Madrid y a los ponentes, que ha sido un placer conversar con ustedes, discutir, estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Se pasó rapidísimo, me hubiera gustado estar mucho más tiempo, pensé que íbamos a tener muchas más preguntas, pero bueno, así es la vida. Sí, bueno, quedan unas cuantas preguntas que tenía preparadas, pero bueno, he decidido, digamos, dar prioridad a las preguntas del público. Antonio, pues venga, ¿qué nos tienes que decir, digamos, un poco para cerrar? Y si querías decir alguna otra cosa que no haya salido, ya sé que muchísimas, pero bueno, o sea, decir algo así que te quede, que nos Nada, haya quedado. antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Bueno, a los Juanes. Gracias, Ale. Ha sido sinceramente un placer. Y añadiendo a los matices que ha dado Juan y Ale, yo he sido padre hace un año y me ha cambiado la mentalidad drásticamente por todo el hecho de buscar y de alguna forma aportar, de alguna forma, un cambio al mundo para que mis niñas lo vean. Y yo creo que la tecnología blockchain de alguna forma nos va a ayudar a ello. Como bien ha dicho Ale, hay muchísimos proyectos sociales que de alguna forma, a la hora de pagar una ONG, como también ha dicho Juan, hay una trazabilidad en la cual la persona que da X dinero ve que ese dinero de verdad está yendo a donde él quiere, que es posible crear un token para tokenizar un activo de la casa de la playa y repartirlo entre la familia dependiendo de las fechas que quieras. O sea, hay tanta facilidad para tantas cosas que yo creo que el día de mañana, si, si nos dejan regulatoriamente con las leyes y todos los grandes entes que tenemos a día de hoy, que son los que en verdad están centralizando el tema de Internet, que eso ha sido súper bueno lo que ha dicho Ale. eh, yo no sé si la blockchain hubiera nacido hace unos años, de verdad no hubieran dejado eh, de alguna forma utilizar como a día de hoy la utilizamos. Yo creo que de todas formas hubieran buscado la forma estas grandes empresas de monopolizar y de sacar provecho de todo. Y no lo sé, yo creo que es mejor que haya salido ahora, cuando ya la gente sabe todo lo que ha venido por detrás, o sea, todos los robos de datos, las filtraciones de datos, el ojo que todo lo ve de la NSA, los espías y todo esto un poco conspiranoico, pero que es real. O sea, yo creo que eh, tenemos que tener el derecho, porque es un derecho, el poder de alguna forma navegar con privacidad, el poder traspasar
conocimiento, sin tener que tener detrás el hecho de que hoy estoy infringiendo una ley de un país o de una región o tal. O sea, al final yo creo que entre todos podemos solventar eh, o de alguna forma mejorar nuestro futuro, como ya ha dicho Juan. Todos tenemos que querer y hacerlo ya. O sea, no esperéis, estudiar y nos vemos en las redes. Cualquier pregunta o cosa ya sabéis dónde encontrarnos. Yo estoy abierto para cualquier cosa. Y nada, muchísimas gracias, Juan Leo, por tu gran organización. Juan en Cripto, eres un crack. Y Ale, me encantaría conocer más proyectos sociales que es un placer ver cómo comentas todos esos proyectos que tienen, yo creo que un futuro bastante grande. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues yo quería aportar alguna pequeña cosa. Es que un pensamiento, digamos, es decir, lo que creo que ha traído Bitcoin es que ha hecho posible el intercambio de valor y, digamos, y con blockchain todos los cambios que se pueden dar, o sea, es decir, demostrar que eso es posible. Entonces, una vez que eso se demuestra, eh, renunciar a eso, bueno, puedes hacerlo, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Porque si no, ahora ya no puedes usarlo. Dices, ¿por qué? Si esa tecnología está ahí. ¿Entendéis? Es decir, eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Es decir, ya esa tecnología está ahí. Ya no puedes pararlo. Bueno, a lo mejor puedes intentar pararlo, pero es complicado, ¿no? O sea, es decir, con lo cual, bueno, eso también tiene que hacernos pensar. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Ha sido una semana intensa, 3 charlas magníficas, todo un lujo que ahí quedan. Digamos, la mesa redonda yo creo que ha estado interesante también. Quedan muchas cosas en el tintero. Por supuesto que habrá siguientes ocasiones. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis escuchándolo, ya sea ahora o que lo escuchéis en cualquier momento, digamos, posterior. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Antonio. Vamos a cerrar, digamos, la mesa y voy a dar paso a Jomoza para que nos diga cuáles van a ser las próximas actividades. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a los 3 participantes y muchas gracias, Juan Antonio, por la moderación. Recordar que el próximo evento es el Hackeando Cañas, que se facilitarán los enlaces de la sala de Gypsy para poder hacer el evento. Y nada más, hasta aquí esta ponencia. Muchas gracias de nuevo a los participantes de la mesa y a todo el público que se ha mantenido durante toda la sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima.